Acucioso se mostró el gobierno para tomar medidas contra el coronavirus, pero este aislamiento del Ecuador va a tener efectos económicos en el comercio, el turismo, la industria, en todos los ámbitos de la economía que deberán sumar un nuevo efecto recesivo a los que ya ha venido soportando desde hace algún tiempo. En este nuevo escenario, ¿están dadas las condiciones para cesar, para suspender los pagos, las obligaciones con los tenedores de bonos o para tomar medidas drásticas casa adentro? Se lo preguntamos al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el Ecuador tiene que ponerse a trabajar para poner en orden la economía urgentemente. Y veníamos con una economía con un escenario muy complejo, una economía estancada, con destrucción de empleos. Ahora se suma una mala noticia, un choque internacional como es el coronavirus, que pone una presión adicional sobre el sector productivo. Hay problemas de disrupción en las cadenas logísticas, sobrecostos en los contenedores para el envío de productos ecuatorianos, rutas cerradas, y ahora se suma estas últimas medidas que son necesarias desde una medición técnica, pero que económicamente implican menos actividad económica. Todo esto lo que nos lleva a la conclusión de que el país tiene que ser responsable en poner en orden la economía. No podemos seguir posponiendo los problemas. Nuevamente vemos cómo, por no hacer las cosas a tiempo, nos haya este nuevo choque externo en una situación de vulnerabilidad. Lo responsable es poner en orden la crisis fiscal, de una vez tomar medidas que vayan cerrando esta brecha fiscal que todavía existe, y por el lado productivo, trabajar en devolverle competitividad. Este es el momento urgente. El sector productivo está frente a un choque de gran magnitud, un choque externo que está afectando su producción. Necesitamos ayudar al sector productivo para devolverle competitividad. Entiendo entonces que usted no está de acuerdo con un cese de pagos que cerraría el acceso a los mercados internacionales, pero que también permitiría cubrir compromisos internos de manera temporal. Hay que estar claros que el Ecuador vive del endeudamiento, es como un adicto, y no le podemos proponer que al adicto quitémosle aquello que le da adicción. Eso es un proceso, el país recibe más de lo que entrega. Entonces, dejar de pagar los bonos sería el peor escenario posible, porque el país está recibiendo actualmente, y para poder funcionar, recibe más de lo que entrega. Si dejamos de pagar, vamos a dejar de recibir ese dinero y nos tocará hacer un ajuste mucho más drástico, un ajuste mucho más fuerte. Entonces, la salida de no pagar las deudas es el peor escenario que puede existir, porque nos bloquea del acceso a los mercados de capitales y nos pondría ahí sí en una situación de emergencia, para tener que hacer un ajuste a la brava o de una manera muy rápida, con un mayor costo social y un mayor costo político de lo que se puede hacer con un ajuste programado, bien hecho, planificado. Pero igual hay un problema de liquidez y se tienen que tomar o se tendrían que tomar medidas radicales para afrontar aquello. Bueno, el gobierno ha planteado medidas adicionales, son alrededor de 2.100 millones de dólares que piensa recaudar con las nuevas medidas. De esas medidas hay una parte pequeña que tiene que ir a la Asamblea, donde todavía no sabemos del respaldo que puede existir. Estamos hablando que es de alrededor de la quinta parte, son 400 millones que dependen de la Asamblea. El grueso de las medidas van por el lado de menos gasto, corregir el excesivo gasto que existe en el sector público. Eso significa que es muy probable que se pueda ejecutar siempre y cuando exista la voluntad política y se la lleve a cabo. Las nuevas medidas se suman al ajuste pendiente. No olvidemos que en lo que queda del acuerdo con el Fondo Monetario, la meta de ajuste era de 2.400 millones de dólares. Con este nuevo paquete llegamos a un ajuste total de 4.500 millones de dólares. Es un desafío para el país, es un monto importante y exige de muchísima responsabilidad por parte del gobierno y sobre todo por parte de los políticos, que no deben seguir jugando a bloquear el ajuste económico, sino ayudar en este proceso, incluso por interés propio, porque eventualmente alguno de ellos va a llegar a Carondelet y va a estar mucho mejor si el país está fortalecido, si el país ha hecho las tareas, que llegar a Carondelet con un país que se ha desangrado en el camino. Pero eso sí se utilizara el sentido común, y ya sabemos que no es precisamente capital de los legisladores. La contribución de un porcentaje de los salarios de los servidores públicos, así como el pago de un impuesto a la propiedad de los vehículos de más de 20.000 dólares, no va a tener el respaldo de la Asamblea, no va a pasar, nadie lo apoya, al menos así lo han anunciado. Pero la paralización de la actividad económica del país, así como de los países que compran nuestros productos, ¿qué escenarios nos deja, economista Acosta? Porque tampoco es que tengamos una diversidad de opciones para que el gobierno se ponga a escoger. Bueno, lo que implica es que son más urgentes que nunca esas reformas estructurales
que lamentablemente fueron bloqueadas en octubre por la Asamblea y que necesitamos ahora sí apertura. Ese muro tiene que ser derribado. La Asamblea tiene que entender la urgencia de cambios estructurales. Cuando habla de los cambios estructurales, ¿a cuáles se está refiriendo? Por el lado productivo necesitamos una reforma al sistema financiero, algo que se envió en octubre, una modernización del sistema financiero, se envió en octubre y que fue rechazado. Necesitamos enlazarnos al flujo de capital internacional. El país tiene que aprovechar que somos un país dolarizado para ser un centro financiero regional. Necesitamos una reforma al mercado de capitales, también para ayudar al sector productivo a tener financiamiento de largo plazo. Eso es la función del mercado de capitales. Necesitamos una reforma al mercado laboral. Tenemos leyes que se hicieron cuando no existía ni siquiera el Internet, no se diga el teletrabajo. Son cosas que no existían en ese mundo, era un mundo con una tecnología distinta. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Necesitamos hacer leyes laborales que se acoplen a las nuevas necesidades, incluso a las nuevas necesidades de un mundo con coronavirus. Esos son los cambios que se requiere para que el sector productivo tenga más competitividad. Y de una manera muy importante, yo creo que una gran enseñanza de lo que estamos viviendo es que tenemos que seguir abriendo mercados. No podemos depender de unos pocos mercados, porque cuando sucede este tipo de cosas, veamos lo que pasa con la pitahaya, por ejemplo, que tiene el mercado de Taiwán y que actualmente se bloquea ese mercado y las frutas se pudren en el campo. Eso no nos puede pasar, no podemos depender de uno o de dos mercados. Tenemos que ser mucho más agresivos en abrir mercados para que los productos ecuatorianos puedan llegar al mundo de una manera más fácil. ¿Y es necesario quitarle también el subsidio a los combustibles? Esa es una de las medidas, uno de los pendientes, pero hay que estar muy claros, las cosas deben hacerse a su tiempo, deben hacerse bien hechas, hay que encontrar el momento político. Las medidas que ha planteado el gobierno para la emergencia son medidas ambiciosas. Recaudar 2.400 millones de dólares es ampliar esa necesidad de ajuste de una manera muy significativa. El gran desafío es el seguimiento, a ver si es que se cumplen, porque lo importante aquí es que se lleven a cabo. La medida del subsidio de los combustibles es uno de los grandes pendientes de la sociedad ecuatoriana. Lo importante aquí es que se haga de manera adecuada, de manera responsable, garantizando que quienes tienen menos ingresos no se vean afectados, pero que sí se tome una medida, porque eventualmente tenemos que reconocer que ese subsidio de los combustibles es un desperdicio de recursos gigantesco, que podría estar siendo utilizado para mejor salud, para mejor educación, para mejor seguridad, para los temas que realmente le dan un beneficio al ciudadano. La banca pública ha señalado que está lista para aplicar moratorias, refinanciamientos, acciones que contribuyan a sobrellevar la crisis. La banca privada no ha respondido hasta el momento. Por allí un dueño de banco ha dicho que no pueden hacer mucho porque no tendrían entonces plata para dar nuevos créditos. Sin embargo, hay provisiones que superan en 300% la cartera. Una cosa es ser previsivo y está bien, pero otra muy distinta el querer desmarcarse en un momento de crisis y mirar hacia otro lado, menos aún cuando la banca ha sido uno de los negocios que más dinero ha ganado en los últimos tiempos. Que han invertido mucho, sí, que han pagado muchos impuestos también, claro, pero es lo correcto, porque el que no gana no paga nada y el que gana mucho paga mucho. Yo creo, hay que ver qué es lo que ha sucedido en años anteriores. No es el primer momento difícil del Ecuador. Recordemos que en 2016 la economía se contrajo, tuvimos una crisis económica en 2016. ¿Y qué es lo que ha sucedido a nivel bancario? Los indicadores al inicio de cartera se deterioraron y el sistema financiero lo que hizo es comenzar a renegociar caso a caso. Y así es como debe ser esto. Esto no pueden aplicar leyes generales, moratorias generales, porque no estamos jugando con el dinero de los banqueros, estamos jugando con el dinero de los depositantes, y es algo que no podemos olvidar. Por eso cuando se escucha por ahí algún funcionario público que dice reduzcan las provisiones, que no aparezca como cartera morosa, hay que tomarlas con pinzas, porque lo que está diciendo pone en riesgo la calidad de la cartera, y al final del día la calidad de cartera pone en riesgo los depósitos de los ciudadanos. Por eso es que lo importante aquí es ser responsables, no caer en ese populismo económico. Cada caso es distinto. Al sistema financiero no le interesa que la cartera caiga en mora, no le interesa llenarse de activos de todas lo que ha recibido del público que no puede pagar. Lo que le interesa al sistema financiero es renegociar, o sea que eso es algo que se ha dado y que se va a seguir dando. Entonces no caigamos en este juego político que lo que hace al final del día es daño al sistema, porque todas estas presiones lo que quieren hacer es que se relaje la entrega de recursos con una motivación política, pero al final del día olvidan que ese dinero es el dinero de los depositantes, que tiene que ser también cuidado. Que nadie se olvide del 99. Alberto Acosta, Burneo, columnista de la revista Vistazo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, un gusto.